Bueno, buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a empezar a hablar sobre receptores. El transmisor tiene dos partes, lo que es la recepción y lo que es la transmisión. Para conmutar entre transmisión y recepción ya veremos que hay un relé o un sistema de conmutación para poder conmutar entre ambos. Tipos de receptores. Aquí vemos que solo para recepción es la obtención de la información que es transportada mediante las ondas electromagnéticas que han sido emitidas desde un transmisor y son captadas por una antena. Es decir, el receptor, como dice el nombre, recibe las señales que tenemos que hay en el aire. En cuanto a su complejidad, varían mucho de uno a otro. Ahora vemos la primera figura que estamos viendo, el primer receptor galena, que no tenía ni sensibilidad ni selectividad, hasta los basados en SDR, que son los que actualmente están implantándose, que son la mejor definición la mejor forma de obtener una señal en la antena. También no es como piensa mucha gente que es llegar, encender y funcionar. Los SDR hay que trabajar un poquillo para sacarle el máximo rendimiento. Este receptor que vemos es el receptor de tipo galena, lo habríais escuchado mucho, es el primer receptor, como veis no tiene pila, no tiene alimentación y simplemente la señal que hay en la antena, la radiofrecuencia, este es un filtro, un condensador que hace de filtro, capta esa señal y en este circuito tanque, con este condensador variable, va a coger y va a poder sintonizar una frecuencia. Era una señal en amplitud de modulación AM y según colocáramos aquí la flecha en uno de los bobinados, pues tendríamos una u otra frecuencia. Solamente se escuchaban las señales que tenían mucha potencia, las que no se recibían con potencia directamente no se escuchaban. La señal con un diodo se decodificaba, el C3 hacía de filtro y por no auriculares pues escuchábamos lo que estaba recibiendo. La recepción en galena se hace referencia a que en los comienzos de la radio se empleaba un cristal de galena para rectificar las ondas de radio y extraer aquellas de la modulación. Este diodo es un diodo de germanio. Ya que estos diodos casi ya no se fabrican y no se encuentran. Las señales captadas por la antena son amplificadas. Aquí tenéis la explicación de lo que he dicho, pero ni tenían sensibilidad ni selectividad. Sensibilidad, es decir, que señales débiles no podría decodificarlas, y señales y selectividad no podría discernir entre señales que estuvieran muy próximas. ¿Ahí vos ahora? Vale. Sí. Por lo que se ve, sea el chiste. Bueno, continúo. Tipos de receptores. Receptores de conversión directa, receptores reflex, regenerativos o de reacción
superregenerativos o receptores de superreacción. Espérate, que no tampoco hay. Por favor, cerrar los micros. Alguien se está acoplando. Ahora. Espera, que otra vez ha pasado lo de antes. Vale. Vuelvo otra vez. Receptores, tipos de receptores. Receptores de conversión directa, receptores reflex, receptores regenerativos o receptores a reacción, receptores superregenerativos o receptores a superreacción, receptores superheterodinos, y dentro del superheterodino tenemos simple conversión o doble conversión. El reflex, el regenerativo y el superregenerativo no los vamos a ver. Están desfasados. En el libro yo lo he puesto para que tengáis conocimiento, en el libro ni los nombran. Esto es el esquema, el diagrama de un receptor galena. La señal del pecito de onda media la rectifica y esto es la señal que vamos a obtener en los auriculares. Más fácil ninguno. Receptor de conversión directa. Es el más sencillo dispositivo para recibir señales con unas características dentro de lo que cabe razonables. Lo que tenemos aquí tenemos el esquema, una antena, tenemos un mezclador el mezclador, como tal decimos, mezclamos las señales que nos provienen de la antena con las señales que tenemos en el oscilador, que generamos con el oscilador local. El oscilador local lo podemos sintonizar porque tiene un condensador variable, un ajustable, que podemos variar dentro de un margen la frecuencia del oscilador. En el mezclador vamos a obtener las dos frecuencias, la frecuencia de la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Con un filtro de audio vamos a sacar la envolvente y nos vamos a tener sacando la señal de audio que vamos a escuchar. Para poder escucharla mejor vamos a tener un amplificador de audio normalito, que puede ser un transistor, un circuito integrado o cualquiera. Por ejemplo, si queremos escuchar una frecuencia de 3736, nuestro sintonizador lo vamos a poner a 3735 o a 3737. Cualquiera de las dos nos va a originar una señal de 1 kHz, que es una señal que está dentro de la frecuencia audible. ¿Qué es lo inconveniente de este tipo de receptores? Que como vamos a demodular la superior y la inferior, si tenemos una señal en la antena de 3519, por ejemplo, y otra de 3521, la superior de esta y la inferior de esta, la superior de esta serían 3520 y la inferior de esta serían 3520, vamos a escuchar dos conversaciones o dos emisiones a la vez, con lo cual no vamos a entender nada en absoluto. Este es uno de los inconvenientes, es decir, al no eliminar una de las bandas, podemos tener que dos señales, dos frecuencias adyacentes no se mezclen. Aquí tenemos un esquema de un receptor un poco más explicado, que tendríamos un filtro de entrada, que aquí lo que pone aquí son las pérdidas o ganancias que tiene. Tiene una pérdida de 1 dB, tendríamos un amplificador de recepción, de RF, el oscilador local y el mezclador, que tendríamos una pérdida de 6 dB, un filtro de audio para obtener el kilohercio y un amplificador para poder escucharlo con los auriculares. Filtro de entrada sintonizado dentro de la gama de frecuencias a escuchar. Es opcional, es decir, contra más cosas le quitemos, peor se va a escuchar. Amplificador de radiofrecuencia, oscilador local, un mezclador en la que se inyecta la señal, el mezclador, inyectamos en la señal del oscilador local y la de radiofrecuencia, un filtro de audio y un amplificador de audio. Este es el más fácil que hay, el más sencillo y
Actualmente se utiliza muy poco, solamente en los montajes QRP que no quieren tener grandes problemas a la hora de diseñar y hacer. El receptor superheterodino de simple o doble conversión. Superheterodino, lo veremos, es porque va a realizar una frecuencia intermedia o FI. Ahora lo explicaremos mejor. Para resolver los problemas y superar ciertos obstáculos, obtener más altas prestaciones. Los receptores sintonizados, los anteriores, tenían falta de estabilidad, de frecuencia y de mala selectividad. Entonces se utiliza lo que es superheterodino. ¿Qué es lo que hace el superheterodino? El superheterodino lo que coge una señal, la señal de radiofrecuencia, un filtro sintonizado. Lo vamos a ver. Este es el del libro, este es el que he puesto yo para que lo vean mejor. Va a ser, aquí lo voy a explicar. Un amplificador, un filtro sintonizado, un amplificador de RF, un mezclador que vamos a inyectar en la señal del oscilador local, pero este oscilador local también está haciendo que movamos el preselector o el filtro que tengamos, con lo cual ya podemos discernir entre frecuencias. Aquí ya no tenemos con el filtro, ponemos un filtro, obtenemos una frecuencia, que no es la frecuencia audible, es una frecuencia intermedia entre la señal que recibimos de radiofrecuencia antena y la señal que vamos a escuchar en el altavoz. Por eso se llama FI o frecuencia intermedia. El amplificador de FI, tenemos aquí el FI, tenemos un filtro para dejar solamente pasar o la banda lateral superior o la banda lateral inferior, un amplificador para amplificar la señal, un detector para detectar, hacer un cambio entre la frecuencia intermedia y el amplificador de baja frecuencia, y la señal de baja frecuencia tenemos el altavoz. Este detector va a utilizar otro oscilador, pero un oscilador ya a una frecuencia fija. Sí, si nosotros aquí, como ya hemos obtenido una frecuencia intermedia fija, este detector le vamos a atacar con una frecuencia fija que es mucho más fácil de obtener y de hacer. Pulsar el sintonía receptor mediante un ajuste de frecuencia del oscilador local o la sintonización de las señales entrantes. También aquí lo he puesto que también lo puede hacer a la vez. Actualmente, gran parte de los receptores utilizan este medio. Pregunta de examen. ¿Quién tiene más sensibilidad o selectividad? O te lo puedo hacer indiferentemente de eso. ¿Un superheterodino o uno de conversión directa? La respuesta, el superheterodino. En la práctica no todos los niños tendrán todos los elementos del esquema. Sí, pueden tener más, pueden tener menos. Cuanto más pasos tenga, más posibilidad tienen de ser más sensibles y más selectivos. Aquí tenéis un ejemplo, es decir, tenemos una señal de 14.200 kHz, la frecuencia intermedia que vamos a operar es 450, entonces tendremos un oscilador local que trabaje para poder sacar los 450 kHz. Estos 450 kHz es lo que vamos a coger y batir para demodular en el emulador de la frecuencia intermedia. Conviene que la FI, pues una FI alta o la diferencia entre la frecuencia deseada y la diferencia de imagen se fácil de determinar. Cuando hacemos o trabajamos con alta frecuencia, los filtros, los amplificadores y todo el sistema de refrecuencia es complicado y costoso de hacerlo. ¿Cómo se resuelve? Pues una de las ventajas que tiene esto es que abarata la construcción del aparato, aumentando la sensibilidad y la selectividad del equipo. El de doble conversión, el superheterodino de conversión, es que en vez de tener una FI, vamos a tener dos FI. Este es el esquema que hay en el libro, lo vamos a explicar. Tenemos la antena, un amplificador de radiofrecuencia, el oscilador local,
que es el que vamos nosotros a variar para conseguir demodular una señal u otra, lo vamos a mezclar. Vamos a tener nuestra primera FI, la amplificamos con el mezclador. Vamos a tener la segunda FI, tenemos un amplificador, un detector. ¿Qué pasa? Fijaros que aquí ya en algún caso ya elimina, en nuestro caso de abajo no lo elimina, el filtro de frecuencia de la segunda frecuencia intermedia. Tenemos un detector y tenemos la señal de baja frecuencia con su amplificador y su altavoz. Como lo veis aquí, este símbolo significa filtro paso banda, es decir, corta la parte superior, corta la parte inferior y deja solamente la frecuencia que nos interesa. Un amplificador de radiofrecuencia, primer oscilador, primera FI, un filtro para la FI, un mezclador con la segunda FI, y aquí ya obtenemos la señal que vamos a atacar al demodulador para coger la señal que vamos a escuchar en los altavoces. Excelentes características, tanto en selectividad como en estabilidad de la frecuencia. Es mucho más fácil estabilizar un oscilador que un filtro. Si yo tengo unos filtros que esta frecuencia es mucho más baja que la que tengo que utilizar aquí, pues lo gano. Si además este primer oscilador es mucho más pequeño que el que utilizábamos en la conversión directa, pues estamos ganando. Los filtros FI pueden tener una banda de paso mucho más estrecha, pero el mismo factor de calidad. Factor de calidad o factor de selectividad, para que veáis, se denomina selectividad de un receptor la capacidad que tiene para separar dos señales de frecuencias próximas, de modo que cada una se pueda sintonizar y escuchar clara e independientemente una de la otra. En el de conversión directa, como esté muy próxima, nos van a meter ruido uno y la otra. Con la selectividad nos va a poder discernir de qué señales bajas y próximas podemos escucharlas. Una FI mantiene el uso de filtros de cristal o mecánicos en diseños críticos, los que se ven entre una selectividad extremadamente alta. La evolución del superheterodino es la arquitectura de radio definida por software, SDR, donde el procedimiento de la señal después del filtro inicial de FI se realiza por software. Cuando se escribió este libro todavía no habían salido los equipos de doble SDR. Actualmente ya hay equipos en el mercado que llevan doble SDR y la frecuencia intermedia ya no está tan visible para hacerlo, para verla. Aquí vamos a ver diagramas de bloques simplemente para que tengáis una visión de cómo son. No lo suelen preguntar. Receptor de Charlie Whiskey alfa 1 alfa es el tipo de modulación, telegrafía para recepción acústica, y lo que voy a hacer es que voy a, si os parece bien, os lo voy a ir enviando aquí en el chat y así lo tenéis. No tenéis que estar escribiendo. Bueno, ya tenéis las definiciones que hemos puesto ahí, las tenéis ahí para que lo pongáis. Diagramas de bloques de esto, OSSB para telefonía, comportadora, telefonía. Telefonía es audio. Al copiarlo se me ha pasado otro tiro. Tenemos un amplificador, un mezclador, un oscilador, un filtro, un amplificador de FI, un detector de productos, un oscilador de baja frecuencia y un amplificador de baja para obtener la señal de audio. Aquí veis que en los esquemas anteriores no lo había puesto,
que del detector de producto tiene una señal. Ya veremos que el detector de producto puede tener un CAG, puede tener esto, en lo que hace una tensión para poder trabajar con el amplificador de FI para darle más o menos señal o eliminar la señal, que exactamente igual que al mezclador. Por ejemplo, si el detector de producto no detecta nada, en vez de tener un ruido en el altavoz, le manda una señal al amplificador o al mezclador de forma que elimina la señal hasta que él no detecte, elimina señal de baja frecuencia hasta que él no detecte que tiene algo que decodificar. Detector de producto es un circuito electrónico que transmite. Creo que eso no está puesto en el libro. De todas formas. En el chat estoy poniendo todas estas definiciones para que no tengáis que copiarlo, ¿vale? Detector de producto es un circuito electrónico que transmite el mensaje de una portadora con modulación de amplitud, una portadora de banda lateral única. Ahí nos saca el sonido. Receptor A3M, DAM o A3M. Os pongo las definiciones. Para que no tengáis que copiarlas. Amplificador tenemos un amplificador de radiofrecuencia, un mezclador con su oscilador local, un amplificador de FI, un detector y control automático de volumen. Si el volumen nos lleva una señal muy fuerte, en vez de que los oídos nos atronen, directamente este disminuye la señal. Siempre oiremos un crack, porque por mucho que queramos, lo tienen. En los SDR, este ya se ha eliminado. Receptor de FM, exactamente igual, un amplificador de RF, un mezclador, un oscilador, el filtro, amplificador de frecuencia intermedia, un limitador. El limitador va a hacer una función parecida a este. Lo que va a hacer el limitador es que si viene una señal muy alta, el limitador, como lo dice el nombre, va a eliminar esa señal y no vamos a tener el sonido dentro de el pico de sonido que tengamos los altavoces. Aquí él lo explicaremos más adelante. Bueno, ahora ya que hemos visto todo eso y os habéis liado un poquito, vamos a explicar paso a paso cada una de las etapas. Lo vamos a ir viendo cómo funciona. Amplificador de RF con un paso de banda sintonizado o fijo, también conocida como etapa de sección de entrada del receptor. Ya lo vimos antes, cuanto mayor sea el Q de estos circuitos, más agudo será la respuesta y por tanto mayor rechazo a las señales no deseadas. Si filtramos y el Q es grande, lo que hace es que las señales que estén muy próximas o las señales que nos pueden interferir, las quitamos de en medio. Un atenuador idealmente variable con el fin de reducir los efectos de sobrecarga, saturación, cuando existan señales muy fuertes. Esto no lo daba el CAG, no lo adaptaba el control automático de volumen, por eso atacaba a lo que es el filtro al amplificador de RF. Mejorar la relación señal-ruido de un receptor. La señal-ruido de un receptor es la relación que hay entre la señal que tenemos y el ruido que tendríamos sin señal. Contra más grande sea la relación señal-ruido, mejor será el receptor y mejor podremos discernir señales pequeñas. La ganancia de un amplificador debe ser regulada para contrarrestar el ruido del mezclador. Los amplificadores de radiofrecuencia no pueden tener una ganancia muy grande, porque aparte de formar intermodulaciones, podría llegar a saturar a lo que es el mezclador o el demodulador, haciendo ilegible la señal que queremos escuchar. Debe ser estable, es preciso que no tenga una ganancia excesiva y que no tenga ninguna realimentación parásita, es decir,
que de la señal que él ha amplificado no vuelva otra vez a entrar en la cadena y creando una auto-oscilación. Otras características debe ser de una gran linealidad para evitar la producción de señales espurias. Es decir, si tenemos un amplificador de una banda muy grande, primero que en radiofrecuencia, como vimos el otro día, siempre se utilizan amplificadores de pequeño ancho de banda. Si lo tuviéramos muy grande, en los extremos nos estaría produciendo ruidos, intermodulaciones, señales espurias que tendríamos problemas, generarían ruido y en el mezclador no producirían una mala demodulación. Oscilador fijo o variable. Una de las características más importantes es que debe ser muy estable. Es decir, si el oscilador no es estable, pues la señal que tengamos no va a ser precisa. No sé si habréis trabajado alguna vez con algún equipo a válvula antiguo o habéis escuchado un receptor de estos de un musiquero, que le llamaban antes aquellas que llevaba válvulas, que hasta que no se calentaban, no empezaba a demodular bien y parecía que la voz iba y después bajaba hasta que ya se quedaba en su punto. Por eso siempre decían, espera que se caliente un poquillo para escuchar. Esos son los antiguos receptores a válvulas. Es decir, que no varíe su frecuencia por la temperatura o otras causas. Su señal de salida debe contener la menor cantidad de ruido posible, no debiendo ser de menos 85 dB por debajo del pico de la señal fundamental. Es decir, si tenemos una señal fundamental y tenemos un ruido que es del mismo nivel, no vamos a poder demodular. Otra de las características importantes es lo que antes había comentado, que debe ponerse en funcionamiento con rapidez. No podemos esperar un rato a que eso se estabilice. Cuando un oscilador coge su frecuencia por la que está programado, se dice que el oscilador se ha enganchado o que está enganchado. Hoy, mediante el uso de técnicas digitales de síntesis directa y filtros activos, se cumplen los requisitos que antes estábamos pidiendo. Mezclador. El mezclador, tanto para la para radiofrecuencia, para la segunda FI, lo que nos hace es mezclar las dos señales del oscilador local o del oscilador de FI con la señal de radiofrecuencia que no ha llegado. Aquí tenemos el esquema muy simple del oscilador local. Tenemos la entrada del OL, oscilador local, la frecuencia del oscilador local. A través de un transformador atacamos lo que es el mezclador. Pues en el otro transformador introducimos la radiofrecuencia que nos llega por la antena, la frecuencia intermedia, y aquí obtenemos la frecuencia intermedia. Este es un oscilador que se llama doble balanceado. Generalmente sale el primer caso de amplificación, se emplea un filtro pasobanda, ya sea tipo LC o a cristal. El filtro pasobanda es un circuito tanque, como lo vimos en la lección anterior. Así se consigue establecer selectividad. Fijaros que el de simple conversión no tenía tanta selectividad. Se eliminan todos los productos de señales indeseables producidos en el mezclador. Y como no es un circuito lineal, produce productos no deseados y con el filtro se lo emite. Hay otro tipo de mezclador que tiene cierta ganancia, pero en vez de estar constituido como este con diodos, está constituido por transistores. ¿Veis? Este es un transistor FET. Entonces, los transistores FET es la misma opción. Un balun es un transformador, el balun para el oscilador local, porque
la impedancia del transistor es diferente, y entonces con los Balun adaptamos tanto la salida como la entrada de oscilador local como la de radiofrecuencia. Este oscilador, tenemos otro tipo de oscilador que es el triple balanceado, mejora las prestaciones del doble balanceado y reduce algunos de sus inconvenientes. Y es como si pusiéramos dos balanceados, fijaros que son los dos circuitos de diodos. Tenemos el oscilador local, tenemos una híbrida. Una híbrida es un dispositivo que nos va a poder dividir una señal de radiofrecuencia o de FI en dos señales iguales, pero tienen una pérdida lo mínimo son unos 3 a 6 dB de pérdida. Entonces aquí tenemos esta señal, la tenemos aquí, igual que esta señal. La señal la tenemos aquí, y aquí hacemos lo mismo. Vamos a coger y vamos a unir, y vamos a tener la salida de radiofrecuencia. Amplificador de frecuencia intermedia. Amplificador de frecuencia intermedia. Como hemos dicho, los receptores superheterodoinos, todas las frecuencias recibidas son convertidas a una frecuencia constante más baja antes de la detención, denominada frecuencia intermedia. Como dije anteriormente, la utilidad de frecuencia intermedia radica en el hecho que todos los circuitos sintonizados existentes a partir de esta etapa que se efectúan la mezcla trabajan a una frecuencia intermedia fija. Es decir, a partir, vuelvo otra vez al esquema de arriba, y para explicarlo otra vez, la frecuencia intermedia, aquí tenemos una frecuencia que puede ser cualquiera. En el mezclador obtenemos una frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia ya es fija. Cuando pongamos más filtros, pongamos todo, ¿qué es lo que pasa? Que estos filtros ya sí vamos a determinar que sean a una frecuencia mucho más estrecha, igual que la segunda frecuencia intermedia. Que aparte de eso, la construcción de este filtro es mucho más barata o más económica que este. Este filtro puede ser más estrecho para eliminar todos los espurios, mientras que este no lo podemos hacer dentro de los márgenes de trabajo estrecho, porque si no, no entrarían las señales de radiofrecuencia. La necesidad de amplificador de la cadena de frecuencia intermedia depende de la señal existente a su entrada y del nivel que precise el circuito de control automático de ganancia. El control automático de ganancia lo que nos va a hacer, como expliqué antes, es que nos vamos a atacar al amplificador de FI y le vamos a decir o que amplifique más porque la señal es débil, o que no amplifique porque la señal es ilegible, o que deje de amplificar para evitar los picos de modulación. Actualmente, hoy en día, todos los circuitos de FI se utilizan con circuitos integrados como amplificadores. También se pueden hacer con transistores y condensadores. Esta etapa además incluye los amplificadores de toda clase de filtros, de los sencillos LC a los digitales basados en DSP, pasando por los filtros mecánicos y los de cristal. En los casos de receptores de doble o triple conversión existen cadenas de FI propias para cada una de las frecuencias que se emplea. Ya hemos visto que en las de doble conversión, que es las que hemos visto anteriormente, pues teníamos un filtro para la segunda FI. Limitador. La etapa limitadora está compuesta por un circuito limitador de ruido que se emplea para reducir el efecto del ruido impulsivo sobre la salida. Típicamente este ruido no es un ruido constante y es, como dice, en un pulso muy rápido. Lo que hacemos es que con un limitador, como podemos limitar, además el nombre es redundante, la definición, eliminar esos picos.
No obstante, este tipo de circuitos no pueden impedir la saturación de las etapas previas producidas por los ciclos de ruido. Es decir, antes del limitador de ruido, si hay un pico de ruido muy grande en la etapa anterior, por ejemplo, el amplificador de RF lo puede saturar. Además del sistema descrito, existen los llamados limitadores digitales de ruido o DLN, que son altamente efectivos al traer incluso el ruido de pulsos que no puede eliminarse, con circuitos analógicos y supresores de ruido. Esto está hablando ya que estamos hablando, como tal nombre dice, en digital. Sí, vamos a decodificar, vamos a sacar la información digital de la señal, y si dentro de las señales que estamos obteniendo hay unos valores inusuales, esos valores inusuales se eliminan y no se reproducen, con lo cual estos limitadores son bastante efectivos. Detectores. Como lo habíamos hablado antes, el procedimiento que permite recuperar la información transportada por una onda portadora, que en el extremo transmisor había sido modulada con dicha forma. Es decir, lo que está diciendo, la señal de radiofrecuencia o la señal de FI es la esa, en salvo de un caso de SSB, que el extremo transmisor, en el caso de la SSB, de la banda lateral, tendríamos que regenerar parte de esa señal para obtener toda la información. En esa etapa se lleva a cabo en este proceso según el tipo de modulación recibida. Detector de AM. El detector de AM se caracteriza por variar la amplitud de la onda portadora de acuerdo con la amplitud del mensaje. Es decir, tenemos un diodo detector y de diodo detector lo que nos va a ver es la señal, esta señal. Como veis aquí, este sería lo que recibiríamos por antena, y esto lo que sacaríamos tanto R2C1 es un filtro, aquí lo dice, RC1 es un filtro que va a suavizar las pendientes, es decir, que si estamos demodulando y como no es instantáneo, estas pendientes no den una bajada, sino que va a hacer que la pendiente al demodular sea mucho más sinusoidal, porque detectaría el pico. El siguiente que detectaría daría aquí, y entonces la caída sería muy abrupta, muy en diente de sierra, y la información sería, empezaríamos a oír como ruidos metálicos, es decir, la voz muy metálica. Ajustando una constante de tiempo, la constante de tiempo con el condensador y la resistencia, descarga circuitos tan que sea tan lenta como sea posible, de tal forma que tienda a seguir solamente las crestas de la señal sonoridad, que varía con la amplitud. Osciladores, detectores de productos y osciladores de batido, tanto en banda en SSB o en Charlie Whiskey. Tenemos la frecuencia intermedia, nos van a detectar, aquí lo que estamos haciendo es que vamos a dividir la señal, aquí la vamos a mezclar, vamos a entrar OFV, un oscilador de batido que va a batir, y aquí lo tenemos. Un detector de productos se comporta como un mezclador de frecuencias. A su salida aparecen señales de frecuencias de audio. Producto de la mezcla está en el oscilador de batido llamado OFV, y una señal de radiofrecuencia que llega a través de la frecuencia intermedia. Ojo, frecuencia intermedia, no el oscilador de batido se utiliza con la frecuencia intermedia. Esto lo que hace, este de aquí es un filtro en pi para eliminar los productos de la mezcla de aquí, para que no lleguen a la etapa de... ahora aquí sería ya el amplificador de audio, y el amplificador de audio, si tiene ruido, pues también lo amplificaría. En el caso de Charlie Whiskey, la mezcla que tendríamos decir, una señal de 100 ciclos. En muchos receptores se puede variar, y en vez de tener 100 ciclos, podríamos tener una frecuencia que más dentro de un margen la que nosotros queramos tener. Detectores de FM. Si acordáis, en FM
lo que hacíamos es que una señal que nos viene por la radio, no una señal sinusoidal pura, sino que dependiendo de la modulación, fijaros aquí, va a variar la frecuencia. ¿Qué es lo que nos va a hacer este detector? Nos va a sacar una señal de audio ya determinada para que podamos escucharla. En resumidas cuentas, el demodulador consiste en un regulador, en un convertidor de frecuencia a tensión. Y si tenemos una frecuencia, nos va a determinar una tensión. Si tenemos otra frecuencia, nos va a determinar otra tensión. Esa tensión lo que va a producir una señal acústica que vamos a poder amplificar en el altavoz. Ya hablamos el otro día de los circuitos PLL, la figura 111 esta. Los circuitos PLL son enganchados en fase y son circuitos integrados que con un oscilador de referencia nos va a obtener ya la frecuencia para batirla con ella. Entrada de FI, entrada de... Amplificador de audio. No hay que hablar. Hoy en día ya todos los amplificadores de audio es un micro, un integrado. El más típico de todos era el LM386 y nos amplifica la señal para que pueda ser escuchada en el altavoz. Nos amplifica toda la señal, tanto la señal de audio como la de ruido. Si tenemos ruido en la demodulación, ese ruido nos lo va a amplificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder eliminar esos ruidos y los picos de ruido grandes que hemos hablado? Lo que hemos dicho, control automático de ganancia. OCAG tiene la misión mantener la amplitud de la señal de entrada en el detector de un receptor sustancialmente constante. Es decir, siempre habrá variaciones que sean muy rápidas o muy pulsantes que no sea capaz de determinarlo, de eliminarlas. A pesar de estas variaciones de amplitud, la señal de entrada en antena mediante el ajuste automático de la ganancia de las etapas de radiofrecuencia o frecuencia intermedia. ¿Cómo funciona? Él determina la tensión media de la corriente continua rectificada producida por la señal de entrada y según esa señal que está él midiendo, va a hacer que funcionen más o menos, va a hacer que los filtros o las etapas de radiofrecuencia o frecuencia intermedia. Medidor S. Medidor S, en todos los equipos veréis el típico medidor que nos dice S, S1, S2, 5, 9 o 20. Es la señal, es decir, power. Aquí tenemos el S y nos va a decir la calidad de la señal, el tipo de medidor. La información, actualmente en los equipos, el S-Meter lo único que nos está haciendo, nos da una indicación visual de la señal que estamos recibiendo. Ya no se trabaja con él, sino que la señal para el control se toma con el CAD. Con el medidor S podríamos también controlar lo que hace el CAD, pero es más fiable la señal de CAD. Silenciador o square. El circuito de oscilador tiene misión suprimir la salida del sonido de un receptor cuando la intensidad de la señal de entrada no es suficientemente fuerte para obtener la recepción adecuada de la señal. Es decir, si tenemos una señal que no somos capaces de decodificar porque es muy baja o porque al hacer la mezcla no puede escucharse, no tenemos señal audible, podemos tener un ruido, el amplificador de audio amplifica el ruido y tenemos un ruido molesto. Con el square lo que vamos a hacer es que hasta que no tenemos un nivel de señal determinado, eliminamos el ruido de fondo. La salida regulable, como dice aquí, es un potenciómetro que ya pondré la fotografía de un día de un receptor e iremos viendo cada uno de estos
el silenciador, el CAG, toda ganancia de RF, todo eso lo iremos viendo y veremos viendo cómo actúa en cada una de ellas. En el punto 6.4 es características de un receptor. Descripción sencilla. Esto solamente lo que tenéis es que saber conceptos básicos. Aquí en el libro pone fórmulas, pone de todo, pero son conceptos básicos. Con el canal adyacente, supresión del canal adyacente. Si nos encontramos con una frecuencia determinada, una señal modulada interferente de alto nivel en el canal adyacente, frecuencia por encima o por debajo de la misma, puede impactar en el funcionamiento del receptor si la potencia interferida logra de manera notable la relación señal-ruido. En pocas palabras, si acordáis al principio dije en el receptor de galena que si hubo una señal que teníamos dos señales que se diferenciaran 2 kilohercios una de la otra, son dos canales adyacentes de frecuencia. Ese tipo de receptores demodulaban las dos. Una demodulaba la banda lateral inferior y otra la banda lateral superior, con lo cual tendríamos un batiburrillo de las dos señales sin escucharlas. ¿Qué es lo que supresión del canal adyacente? Es que con un filtro o con algún dispositivo en la FI, que sería otro filtro o un eliminador, eliminamos el canal que nos está interfiriendo. Selectividad. La selectividad de un receptor es la capacidad que tienen para separar dos señales de frecuencias próximas, de modo de cada una se pueda sintonizar y escuchar cara independientemente una de la otra. Vuelvo al ejemplo del principio. Digo, en uno de conversión directa no somos capaces de discernir las dos frecuencias. Con la selectividad es la capacidad que va a tener intrínsecamente el equipo para poder discernir entre las dos frecuencias que están juntas. Aquí tenéis las bandas frecuentes, tenemos la sensibilidad, la selectividad y sensibilidad. La sensibilidad, ruido receptor figura, es la diferencia, la relación señal-ruido es la diferencia que hay entre la señal sintonizada y el ruido de fondo presente. Se expresa en decibelio en dB. La sensibilidad se define con sensibilidad a nivel de potencia, el nivel de potencia que debe tener una señal de entrada para conseguir una relación señal-ruido determinada. Es decir, lo que puede hacer intrínseco del equipo, cada equipo según a mejores prestaciones, mejor sensibilidad tendría, es decir, que una señal más débil es capaz de decodificarla, de modularla y poder escucharla. Por eso, cuidado porque son preguntas que suelen salir en los exámenes. Selectividad y sensibilidad. Ponen los conceptos de las dos para que digáis cuál es la correcta. Selectividad es discernir entre dos frecuencias y sensibilidad es poder escuchar una frecuencia que nos está llegando a bajo nivel. Estabilidad. Como dijimos en los osciladores locales, la estabilidad depende de que el oscilador mantenga estable la frecuencia sintonizada, sin desplazarse ni arriba ni hacia abajo. Dependiendo de la calidad, pues serán mejores o peores. Directamente hay muchos equipos que traen un oscilador dentro de un horno específico para tener una gran estabilidad. La estabilidad varía mucho con la temperatura que hay en el equipo. Rechazo o supresión de la frecuencia imagen. Es la capacidad de un receptor para rechazar señales fantasmas de productos de mezcla de frecuencia al interior. En un mezclador siempre se van a obtener la banda lateral superior y la banda lateral inferior. En los filtros de FI debemos de coger y eliminar una banda, la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Es lo que dice rechazo o supresión de la frecuencia imagen.
Sí, la banda lateral superior es imagen a la banda lateral inferior. Un buen receptor tiene un rechazo de orden de 60 dB y por lo tanto a más alta cifra, mejor sensibilidad, mejor será su calidad. Desensibilización o bloqueo. La sensibilización o bloqueo de un receptor es el nivel que la señal se puede admitir a la entrada de la antena antes de que produzca una caída de sensibilidad. Como lo dice, es el nivel en el que se puede admitir la entrada de la antena. Es decir, antes de que el receptor deje de escucharla porque no tiene sensibilidad para discernir esa frecuencia. Modulación cruzada. Es la interferencia por la distorsión que se produce dentro del equipo. Sí, la modulación cruzada es toda la modulación que se produce por componentes, por frecuencias espurias dentro del equipo. Es uno de los parámetros importantes del mismo, dado el nivel de congestión de muchas bandas asignadas al servicio de reaficionados. Como vimos antes, en el modulador doble balanceado, produce dos más señales, no es lineal. Entonces, dos señales que no, un equipo que no tiene, que no es lineal, dos señales que lo atraviesan simultáneamente pueden producir interferencia una con la otra. Disculpad. Mezclador recíproco, ruido de fase. A esta situación corresponde a una potencia disipada excesivamente por decir. El ruido de fase es el ruido que se produce dentro de los componentes electrónicos dentro del equipo. Es decir, a partir de este fenómeno se define una temperatura de unidad de temperatura de ruido que viene dada en grados Kelvin. A partir de una temperatura determinada, los componentes del equipo se empiezan a producir ruido. Ese ruido no se puede eliminar y la única forma es refrigerar los equipos. Por eso muchos equipos tienen pequeños radiadores en la etapa de recepción para que los componentes de los demoduladores y los circuitos integrados que están dentro no produzcan. El mezclador recíproco ocurre con defectos cuando a bandas laterales del ruido de la oscilador local se mezcla con señales fuertes que están cerca de la frecuencia deseada. Interferencia. Modo de reducirla. Todos los elementos de los activos tienen ruido. Si cualquier amplificador tiene ruido, dependiendo de que sea más bueno o más malo, pues tendrá más o menos ruido. Aparte, tenemos en la atmósfera una cantidad de ruidos cósmicos, los que producen la radiación térmica por el espacio. En el espacio, las estrellas, ese ruido, habréis escuchado más de una vez alguna tormenta radioeléctrica o radiomagnética que puedes coger y apagar las telecomunicaciones. No hay ninguna forma de eliminarla. Cuando hay que aguantarse, son pocas. Ruido de origen eléctrico. Aquí el madre del cordero es el ruido que hay por cualquier dispositivo eléctrico, ya sea la fuente del ordenador, los LED, las televisiones, el secador, cuando apagamos y encendemos un interruptor. Quitar en algunos sitios es imposible. Aquí he puesto el dibujo de un eliminador de ruido eléctrico. Son los que antes solían llevar las fuentes de alimentación para eliminar el ruido. Hoy en día no lo llevan y son verdaderas fuentes de ruido para los receptores. Este es lo mismo, pero a ponernos en línea de cable. Contactores de aparatos electrodomésticos. Otros ruidos son los conversores de las placas solares, los varistores de los ascensores, pues, los secadores de pelo. Hay algunos secadores de pelo que
mi mujer le tuve que regalar otro porque el que tenía tenía que dejar de hacer radio. Si los ruidos llegan por la red, la solución es recurrir al filtro, como lo he enseñado antes. Si se introducen por la antena, el remedio queda a cargo del dispositivo supervisor de esta clase de interferencias que lleva el receptor. El dispositivo, ya veremos filtros, cuando veamos los filtros, hay algunos filtros que podemos utilizar para eliminar. Ya lo veremos cuando veamos el manejo de equipo. Pondremos un equipo y veremos el filtro el filtro estrecho, el filtro grande, para poder eliminarlo grande. Frecuencia de 300 inferiores, pues mira, aquí lo tenéis. PLC, los PLC de los contadores de la luz, la red de DSL. Por eso los cables en el cuarto de la radio, mejor si son cables apantallados que en la última. Y el ruido en la ciudad, ya eso, ya alguna gente ya ha tenido que dejar de utilizarla. En V y en U, lo mejor es, para evitar estos ruidos, es utilizar cavidades. Estas cavidades son unos filtros mecánicos, son como unas botellas, y con este tornillo podemos disminuir o aumentar el volumen de la botella, el volumen interior, y podemos eliminar. Solamente se utilizan en los repetidores y en los repetidores de radioaficionados. En las casas esto es impensable, tener una botella en la casa. Bueno, con esto hemos terminado la lección de hoy. ¿Tenéis alguna duda? Si tenéis alguna duda, me mandáis, si no acordáis ahora, mandármelo a actividades, ya lo he puesto antes. No, estos conceptos que te he puesto aquí no están, por eso te lo he puesto ahí, que si quieres te lo envío también por correo, me mandas un correo, te envío las imágenes que no he puesto y todas estas definiciones que lo pongo ahí. Te mando la tabla de todas las, de A1A, A3A. Mándame un correo, te lo repongo aquí en actividades@ecoalfa7urm.es y os lo mando todo. Ay, perdón, lo he puesto mal. Actividades apunto tu correo. Convirtiendo el radio de una jaula de Faraday, desaparecen los ruidos. Los ruidos que se generen, pero tienes que darte cuenta que la jaula de Faraday no va a afectar a lo que te entre por la antena. Lo que te entre por antena, eso, con la jaula de Faraday, elimina y poniendo un filtro en la entrada de corriente alterna al cuarto, sí eliminarían los ruidos procedentes de la electricidad y los ruidos que se produjeran en la casa. Pero los ruidos que se producen que te vienen por antena, la jaula de Faraday no te podría hacer nada. ¿Vale? Bueno, pues ahora apunto todos los correos. De todas formas, por si alguno no se lo he enviado, me mandáis un correo y yo lo mando sin problema. Voy apuntándolo. Aquí. Pues nada, muchísimas gracias por atenderme y os espero, como el que hice, la semana que viene. Sí. actividades@urm.es. Gracias a vosotros. Sin vosotros yo me pongo a hablar y no escucho y no sé nada. Gracias a vosotros por todo. ¿Vale? Pues nada, un saludo. Gracias. Hasta luego.